Pues sí, eh, esta frase hace relevancia a que no hay que vivir la vida pensando en qué va a decir la gente, ¿no? Este, o que la gente te diga, ¿sabes qué? Es que lo que estás haciendo lo estás haciendo mal. Es que mejor deberías de hacer esto. En lugar de hacer lo que estás haciendo, mejor hace esto, dedícate a eso no te dediques. Y por hacerle caso a alguien más, pues no hacen o no viven lo que en realidad ustedes quieren vivir, ¿no? Entonces, hay que ser libres, hay que echarle ganas por uno mismo, ¿no? Eh, ¿Alguien me puede decir el objetivo del ingeniero industrial? ¿Ya se lo aprendieron? Pero no se peleen. Edgar, Yajaira, Mitchell. Ahora, el objetivo es optimizar los procesos con la menor cantidad de material, administrar el área en la que nos encontramos y solucionar los problemas que podamos encontrar. Hasta ahí donde me acuerdo. Ok, Javier, ¿alguien También más? es, también es incrementar la productividad, así como la calidad del servicio y la rentabilidad. Ajá, muy bien, Mitchell. También, reducir, los costos, profe, y aumentar la productividad. Ok, muy bien, Edgar. Yajaira. ¿Qué es lo del ingeniero industrial, profe? Sí, el objetivo del ingeniero industrial. Un ingeniero tiene que saber el proceso de la optimización. Ok, pues sí, todos coinciden con la palabra optimizar. Y el objetivo del ingeniero industrial es optimizar los recursos y servicios para una mayor productividad, para mejorar la eficiencia en los procesos, reducir los tiempos, costos y todo lo que ustedes están diciendo, ¿verdad? Elevar calidad, utilizando ¿qué? Las herramientas de ingeniería industrial, ¿sale? Entonces está sencillito, apréndanselo y grábenselo bien, porque como mencionaban hace rato que con lo de la frase que tenemos aquí, eh, que ustedes quieren echarle ganas para poder graduarse y después poder trabajar en lo que estudiaron y así. Entonces, pues grábense el objetivo para que teniendo claro cuál es el objetivo del ingeniero, cuál es el objetivo que van a tener ustedes como ingenieros industriales, se les va a hacer más fácil, van a saber qué es lo que van a hacer dentro de la empresa, entonces, pues se les va a hacer muchísimo más fácil. Así que apréndanselo, acuérdense que ahí está en la primera diapositiva que presentamos de la primera clase. Nos toca hablar del punto número 6, que es combustibles. Dice, es todo aquel material susceptible de arder al mezclarse en cantidades adecuadas con un comburente y ser sometido a una fuente de ignición, tales como madera, papel, cartón, ciertos textiles y plásticos, diésel, aceite y combustóleo. Para ustedes, ¿qué es un combustible? Ya habiendo leído este fragmento. A ver, alguien. A grandes rasgos, ¿qué es un combustible? Para mí es una sustancia o un líquido que hace que algún aparato o máquina funcione. Ah, sí, puede ser utilizado para que funcione algún equipo. Bueno, ahí les Puede va. ser
es un líquido, ¿no? Es un líquido que da energía, Ajá, pues ya sea energía calórica, o ¿cómo se dice? Calórica, algo así, ¿no? Algo así. calorífica. Bueno, Ándale, eso. no necesariamente es un líquido, pues también hay sólidos y hay gases. Vale, me les voy a poner aquí un pequeño video. Bueno, entonces, viendo el video, ¿qué es un combustible? Un combustible es algo inflamable. Hay dos, uno que es inmediata y uno tardado. En la inmediata observé que había una gasolina y la tardada un trozo de madera. Ah, son productos inflamables porque vienen de flama, decía el video, ¿verdad? Que son productos que pueden arder o encender, prender una flama en cuestión de segundos, ¿no? Y el combustible también genera flama, pero demora un poquito más en prender, ¿verdad? Entonces, tipos de combustible, tenemos 3 tipos de combustibles. Decía hace rato la compañera que era un líquido, y sí, efectivamente el combustible puede ser líquido, pero también puede ser sólido, como es la madera, el cartón que les mencionaba ahí, el plástico. Y tenemos también gaseosos, ¿no? Encontramos combustibles en estado gaseoso. Entonces son los 3 tipos de cómo podemos encontrar los combustibles. Combustibles sólidos. Los combustibles sólidos son aquellos que se queman produciendo ceniza. ¿Sale? Todo lo que produce, todo aquel que produce una ceniza es un combustible sólido. Bueno, ya sabemos que algo sólido es algo tangible, ¿verdad? Que algo que está ahí, que se puede tocar. Y ahí tenemos ahí un ejemplo del carbón, la madera o leña. En el video también nos marcaban cómo es el cartón y el plástico, decía, ¿verdad? La combustión de este tipo de combustibles varía en función del grado de humedad, la velocidad de propagación, la forma, la naturaleza del foco de calor. Combustibles líquidos. Los combustibles líquidos, por su parte, son aquellos que se hallan en estado líquido a temperatura y a presión ambiente. Se caracterizan sobre todo por el punto de inflamación, a partir del cual se produce una cantidad de vapor suficiente para que encienda y prenda fuego. De esta manera, lo que arde no es el líquido, sino los vapores. ¿Sale? Entonces, si ustedes tienen ahí una botella de gasolina y le cae un cerillo, pero no está presente el oxígeno, no prende. Cuando hay presencia ya de oxígeno, si tú abres la botella y está el oxígeno y se genera la chispa, entonces tiende a prender la gasolina. Esos son los combustibles líquidos. Esto ya, como decía ahí el video, son inflamables, ¿verdad?
Aquí dice en el punto de inflamación, estos productos ya son más inflamables. Y los productos o los combustibles gaseosos. Sé que los combustibles gaseosos se caracterizan por una combustión sencilla y rápida, pero no instantánea. De hecho, se requiere de un tiempo de la mezcla para que se produzca la reacción. Este tipo de combustible posee una temperatura de ignición. ¿Sale? Entonces, tiene que estar a cierta temperatura para que pueda generarse la flama o la llama en el combustibles gaseosos. Para los combustibles existen propiedades. ¿Ustedes ya llevaron alguna materia de propiedades de los materiales o algo así? No, no la han llevado. No, aún no. Bueno, no es que yo me acuerdo, no, todavía no. Bueno, hay una materia, no recuerdo si aquí en su retícula se las marca, pero hay una materia también que es importante y que se llama propiedades de los materiales, que es donde podemos ver los materiales que mayormente se ocupan dentro de las industrias, cuáles son sus propiedades, para qué fin están hechos y para qué fin son utilizados, ¿verdad? Su composición, su poder calórico. Bueno, en este caso, hablando de combustibles, dice que las propiedades vienen siendo la composición, poder calórico, la viscosidad del material, la densidad, los límites de inflamabilidad y el punto de inflamación. Entonces vamos a ir viendo ahorita uno por uno. ¿Alguien que me ayude a leer? Yo, Ahí adelante, Javier. conocer la composición de un combustible es muy importante para poder determinar los parámetros característicos geométricos de la reacción de un combustible y conocer si en él existen sustancias que puedan tener importancia posterior o en cuanto a la contaminación o nocividad de los productos de reacción. Ok. Pues es importante conocer la composición de cualquier combustible. Más que los combustibles sólidos, que ya sabemos que es pues la madera, el cartón, el plástico. Los combustibles que son líquidos, como el alcohol, la gasolina, el diésel, el petróleo, todavía en algunos lugares todavía ocupan petróleo. Y otros materiales que los ocupan como combustible, pues es importante saber de qué están compuestos, ¿verdad? A qué parámetros, ahí dice quilométricos, van a hacer reacción para poder realizar la combustión, para poder prender. Y una vez que hace combustión, que prende, ¿qué reacción va a tener? Tanto hacia al medio ambiente o dice a la nocividad, dice aquí. ¿Nocividad hacia quién? Pues hacia las personas, ¿verdad? La semana pasada estuvimos platicando de una norma y nos hacía referencia a esa conocer las características de algunos productos químicos que también pueden ser utilizados como combustibles. ¿De qué norma estuvimos hablando que nos hablaba de este punto? ¿Alguien se acuerda? ¿O ya no se acuerdan? De la norma 018. Exactamente. En la norma 018 nos marcaba ahí todos los puntos que se deben de llevar en todos los productos químicos, ¿no? Que tenemos que tener nuestra HDS, nuestra hoja de datos, ¿no? Y ahí podemos encontrar la composición de los productos.
Después estaban los diagramas. Ahí que nos decía que si el producto era ¿qué? Tóxico. ¿Qué otros eran? Eran nueve diagramas, ¿se acuerdan? Uno era tóxico. Si el producto era tóxico, el otro era si el producto era ¿qué? Flamable, profe. Si el producto era peligroso para el ser humano, ya sea en el sentido de que si uno olía algún gas o algo, pues era tóxico, y si era irritable para la piel, Exactamente. y era corrosivo, y no me acuerdo qué más, profe. Eran tóxico, bueno, perdón, eran tóxico, inflamable, explosivo, irritante, corrosivo, reactivo. Luego estaba el riesgo ya biológico, la alta temperatura, baja temperatura y alta presión. Ellos Ajá, eran los de la norma 26026. ajá. Bueno, entonces, de los diagramas o los pictogramas decía que, hablando de la norma 018, que habían peligros físicos y riesgos para la salud. ¿Sí? Se dividía en dos: peligros físicos y riesgos para la salud. Entonces, para eso es importante conocer la composición, para ver qué tanto daño le va a contaminar el medio ambiente y qué tanto puede provocar algún daño hacia las personas, hacia los seres humanos, ¿no? Que son los que están ahí teniendo contacto directo con este combustible. El siguiente punto era el poder calórico. Dice que un combustible es la cantidad de energía desprendida. Perdón, el poder calórico de un combustible es la cantidad de energía desprendida en la reacción de combustión. O sea, cuando entra y hace combustión este combustible, entonces ese es el poder calórico cuando está prendido, ¿no? Cuando está prendido. Y la unidad de medida empleada está en kilogramos. Dice que de acuerdo a cómo se expresa el estado del agua en los productos, se puede dividir en poder calorífico superior y poder calorífico inferior. El poder calorífico superior expresa la cantidad de calor que se desprende en relación completa de la unidad de combustible con el agua de los humos en forma líquida de 0 grados y hasta y el poder calórico inferior expresa la cantidad de calor que se desprende en la reacción completa de la unidad de combustible con el agua de los humos y estados de vapor. Cuando el combustible hace reacción y entra en combustión, es cuando se genera el poder calórico, y dice que tenemos dos tipos de poder calórico: el superior y el inferior, ¿no? La viscosidad de... ¿Alguien que me ayude a leer? Yo, profe. Sí, adelante. La viscosidad tiene gran importancia en los combustibles líquidos a efectos de su almacenamiento y transporte. Su determinación es experimental y los valores típicos se encuentran tabulados para los distintos combustibles industriales líquidos. Entonces, ¿qué le entienden ahí?
La viscosidad se va a ver más empleada ¿en qué? ¿En qué tipo de combustibles? Líquidos. En los líquidos, ¿verdad? Dice efectos de su almacenamiento y transporte. Entonces, dependiendo de cómo, de la viscosidad, va a ser el almacenamiento. Van a ver dónde va a ser almacenado para poder ser transportado de un lugar a otro, ¿no? Ese combustible. Entonces, la viscosidad tiene también que ver, tenemos que tener en cuenta para poder manipular este tipo de combustible cuando estemos nosotros trabajando en la industria y directamente con este tipo de materiales, ¿verdad? Dice, su determinación es experimental y los valores típicos se encuentran tabulados para los distintos combustibles industriales líquidos. Entonces, dependiendo de la planta donde ustedes estén laborando, pues ahí ellos ya tienen los tabuladores, las tablas, ¿no? Donde la determinación experimental, donde van a poder tomar una muestra y ver la viscosidad de este combustible para poder determinar dónde va a ser su almacenamiento y su transporte. La densidad, ¿alguien más que me ayude a leer? Si gusta, yo maestro. Así, adelante, Michelle. Generalmente se determina experimentalmente y para el caso de los combustibles gaseosos se utiliza la densidad relativa al aire. En la práctica es muy importante conocer este parámetro para saber si el gas combustible se acumula en el techo o en el suelo, en caso de una fuga en un local cerrado. La densidad absoluta del aire en condiciones normales es de 1293 kilogramos sobre metros cúbicos. Sí. Y kilogramos sobre metros cúbicos. Pues estás hablando de un lugar cerrado, ¿verdad? Entonces, dice que la densidad se ocupa ¿para qué? Para los gases, para los combustibles que están en estado gaseoso, ¿no? Vimos que la viscosidad se ocupa ¿para qué? Para los líquidos, los combustibles líquidos, y la densidad para los combustibles que se encuentran en estado gaseoso. ¿Por qué? Como lo dice aquí, para saber, tener conocimiento en caso de que exista algún tipo de fuga, conocer si el gas está, pues si es un gas pesado, se va a mantener en la parte de abajo, ¿no? En el suelo, como dice ahí, pero si es un gas ligero, va a tender a irse hacia arriba, hacia el techo, hablando de lugares cerrados. Entonces, conociendo este parámetro de densidad, entonces van a poder identificar si ustedes están trabajando donde se almacena algún combustible en estado gaseoso y se llega a presentar el caso que hay algún tipo de fuga, pues conociendo la densidad van a saber en dónde se va a encontrar ese gas, ¿no? Porque como en todos los productos y como lo hemos estado viendo, pues existen riesgos, peligros hacia la salud y hacia el medio ambiente, ¿no? El siguiente punto es límite de inflamabilidad. ¿Alguien más que me ayude? Edgar, Javier, Yajaira. Yo lo ayudo, profe. Adelante, Yajaira. Límite de inflabilidad.
Esta propiedad es característica de los combustibles gaseosos y establece la proporción de gas y aire necesaria para que se produzca la combustión, indicado un límite superior y uno inferior. Ejemplo, profano, límite inferior 2,4%, límite superior 9,5%. Ok. Entonces, el límite de inflamabilidad es la característica de los gases. Dale que al entrar en contacto con el aire y habiendo calor, habiendo una chispa, se va a producir la combustión, ¿no? Se va a prender. Y dice que hay dos límites, que tenemos dos límites de inflamabilidad, que el límite inferior es el 2,4% y el límite superior es el 9,5%, ¿no? Este ejemplo es para el propano, pero existen otros tipos de combustibles gaseosos y sus límites son diferentes. Entonces, como lo veíamos hace rato, existen unas tablas, unos tabuladores. Entonces ahí ya estando trabajando ahí, ellos mismos tienen esos tabuladores donde ustedes pueden ver los parámetros, donde puede hacer el límite inferior para que este combustible gaseoso pueda hacer combustión, ¿no? Obviamente con presencia de aire, o en este caso de lo que es el oxígeno, ¿no? ¿Alguien más que me ayude? No. Punto de inflamación. Para que una reacción de combustión se produzca, la mezcla de combustión y comburente, debe Sí. alcanzar una temperatura mínima necesaria que recibe el nombre de punto de inflamación. El punto de inflamación depende del comburente, por lo que su valor no es el mismo si se utiliza oxígeno o aire. Una vez iniciada con la reacción, el calor mantendrá la temperatura por encima de la inflamación y la reacción continuará hasta agotar. Se alcanza en la combustión. En la bibliografía específica estos valores se encuentran tabulados, los puntos. Ahí está. Ese es otro gas. Ahora vamos a hablar del butano. Dice que la temperatura de inflamación en el aire con el gas butano es de ¿cuánto? 420 grados Celsius, ¿no? Y la temperatura que alcanza con la combustión es de 1960 grados Celsius. Esto hablándose con el aire, combinado con el aire. Si lo combinamos con el oxígeno, la temperatura de inflamación es de 280 grados Celsius y la temperatura de combustión ahí aumenta, ¿verdad? Porque ya la temperatura aumenta a 2790 grados Celsius. Entonces, el punto de inflamación es la relación de la combustión, ¿no? O de la mezcla del combustible y el comburente. ¿Qué es el comburente? ¿Qué es el comburente, chavos? ¿Saben o no saben? No, Mitch, bueno, yo no. ¿no? Pregunten, cuando no sepan, pregunten algo. El comburente, por lo general, es el oxígeno que encontramos en el aire. Para que pueda haber combustión, o para que pueda haber una flama, empezar a ver combustión, se prenda algo.
y veamos, como comúnmente lo llamamos lumbre o algún fuego, existen tres, ¿cómo se llama? Necesitamos de tres componentes para que se pueda iniciar esta combustión. ¿Sale? Para que pueda haber una flama, se necesitan tres componentes. El primero es el combustible. ¿Sale? El primero es el combustible. Sería el combustible, el El, oxígeno y pues lo que inicia la ignición, ¿no? el oxígeno. ¿Y cuál sería el El otro? encendedor, ¿no? La chispa o el calor, ¿no? Una chispa, lo que es el calor. Comentábamos hace rato, cuando recién iniciábamos, que dice que generan flama o generan a una temperatura, ¿no? ¿Cierto? Dependiendo del combustible del que estemos hablando, va a generar flama a una cierta temperatura, ¿no? Hay combustibles que son inflamables y que con una temperatura menor enseguida generan flama o generan que se prenda, ¿no? Y hay otros tipos de combustibles que van a demorar un poquito más en poder hacer esa combustión, a poder generar esa flama. Necesitan más calor, ¿no? Que esté a una mayor temperatura. Entonces, eso es el punto de inflamación. ¿Vale? Almacenamiento y manejo. El almacenamiento de combustible debe estar siempre separado de otros artículos almacenados. El combustible debe de tener su propio lugar de almacenamiento fuera de una instalación principal. Debe controlarse el acceso a los lugares de almacenamiento de combustible. Solo deben poder entrar las personas autorizadas. Todo el personal que trabaja en torno al almacenamiento del combustible debe estar informado de los riesgos y los procedimientos de seguridad en caso de algún accidente, ¿verdad? Algo que no está provisto, algo que pudiera ocurrir, como lo hablamos hace rato, que en caso de que un gas haya escape de gas, pues decía ahí que necesitamos saber qué, la densidad, ¿no? Para ver si el gas va a estar por el suelo o se va a ir hacia arriba, ¿no? Hacia el techo, hablando de un lugar cerrado. ¿Cierto o no es cierto? ¿Lo dijimos o no lo dijimos? Las zonas de almacenamiento de combustible deben estar bien ventiladas para evitar la acumulación de humos. Asimismo, la idea es que estén a la sombra para evitar temperaturas excesivas. Dice, nunca se almacene combustible en espacios totalmente cerrados, como contenedores de transporte con puertas cerradas. La presión, el calor y el aumento de humo pueden provocar una combustión. Es lo que les decía yo ahorita, ¿no? Para que se pueda generar la combustión o pueda generarse la flama, se necesitan esos tres componentes. Entonces, si nosotros tenemos almacenado el material combustible en un lugar específico, pero a dicha presión, habiendo oxígeno de por medio y elevándose la temperatura, generando mucho calor, pues puede provocar una combustión, ¿no? ¿Han visto en temporadas de calor muy excesivas, seguido salen las noticias que ya se incendió tal bosque y que hay incendio en tal lugar y que cómo fue generado ese incendio? ¿Ustedes cómo creen que se generan esos incendios de la nada, así nada más? ¿Cómo se generan? Por el exceso de calor. Si uno estando adentro de casa con oleadas fuertes de calor siente feo. Sí, pues eso es lo que pasa por el excesivo calor
el calor a altas temperaturas y teniendo un combustible, hablándose de algún cerro, alguna colina, el calor provoca que la cepa se seque, ¿no? Entonces, generando eso es combustible, se vuelve combustible, se le aplica calor, ya tienes el combustible y el calor. ¿Qué faltaría para que pudiera hacerse combustión? ¿Cuál es el tercer elemento para que pueda generarse esa combustión? Chispa, oxígeno. El oxígeno, la chispa viene siendo el calor, ¿no? Son tres elementos. Tenemos el combustible, poniendo de ejemplo cuando hay fuego en un cerro que se llega a prender, está el combustible, que es la cepa que está ya seca, el calor y el oxígeno, ¿no? Entonces, pues fácilmente hace combustión, ya que el oxígeno pues se encuentra en el medio ambiente, ¿no? En el aire, decía hace rato, ¿no? En el aire se encuentra inmerso el oxígeno. Contaminación por combustión. ¿Qué es la contaminación? Perdón, ¿qué es la combustión? ¿Alguien que me ayude a leer para que no se duerman? Yo, profe, Dale adelante, Edgar. contaminación por combustión. ¿Qué es la combustión? La combustión es la acción y efecto de arder o quemar, aunque también hace referencia a la reacción química que se da entre el oxígeno y un material oxidable, que va acompañada de desprendimiento de energía y que habitualmente se manifiesta por incandescencia o llama. En otras palabras, la combustión es un conjunto de reacciones de oxidación con desprendimiento de calor que se produce entre dos elementos, el combustible, que puede ser sólido, líquido o gaseoso, y el comburente, que es el oxígeno. O sea, es lo que les decía yo hace rato, ¿no? ¿Qué era el comburente? Pues es el oxígeno, ¿no? El oxígeno que encontramos. Y el combustible, pues todo puede ser sólido, líquido o gaseoso, ¿no? Los que ya vimos hace rato. Entonces, para que pueda haber combustión, nos dice aquí que es el efecto de arder o quemar, el efecto de prenderse, ¿no? De generar una flama, pues ya nada más le faltaría el calor, ¿no? La chispa para que pudiera hacer la combustión. Gases de combustión, ¿cuáles son sus componentes? Los componentes se presentan en los gases de combustión, se dividen en dos tipos, inofensivos y contaminantes. Los compuestos inofensivos, aquí hay unos ejemplos, como el nitrógeno, que dice que favorece la formación de oxígeno, de óxido de nitrógeno peligrosos, dice. El oxígeno, indispensable para la combustión, es expulsado junto al resto de los gases de escape. El vapor de agua se produce como consecuencia de la combustión mediante la oxidación de hidrógeno y se libera junto con los gases de escape. El dióxido de carbono, el producido por la combustión completa, no es nocivo. El amoníaco juega un papel esencial en la reducción de los óxidos de nitrógeno. Entonces dice que estos componentes o estos compuestos químicos son inofensivos. ¿Vale? Pero ¿qué tal de estos compuestos? Estos sí, estas sustancias, dice sustancias sólidas, polvo, hollín, incluyen óxido de silicio y aluminio. El monóxido de carbono, la falta de oxígeno en la combustión provoca la
formación de monóxido de carbono en lugar de CO2. Dice que el óxido de nitrógeno combinados forman el nitrógeno y el óxido de nitrógeno forman el óxido de nitrógeno, ¿no? Combinados, que colaboran a la destrucción de la capa de ozono e incrementan la posibilidad de que haya lluvia ácida. El anhídrido sulfuroso, incoloro y tóxico, de olor picante al contacto con el agua o condensado, forma ácido sulfuroso y ácido sulfúrico, que favorecen al deterioro del medio ambiente. Entonces, esos compuestos que son contaminantes, ¿no? Esos son ejemplos, son unos ejemplos porque hay muchas más sustancias. Son de los más usados dentro de la industria. ¿Sale? Los que van a encontrar más en la industria. Dice, los gases de combustión afectan a la atmósfera terrestre, a la vida animal y vegetal. Deterioran edificios, vehículos y otros materiales. No obstante, sus efectos son especialmente graves en la salud humana. Estas son algunas de las consecuencias. Reducción de los reflejos, irritación de ojos, nariz, garganta y pulmones, enfermedades respiratorias, cáncer de pulmón, dolor de cabeza, coágulos. Y así como vimos la clase pasada cuando estábamos revisando la tarea, también hay una norma relativa para la contaminación. Es la norma oficial mexicana, la NOM 085, pero a diferencia de las normas que vimos la semana pasada, las que les dejamos de tarea, esta dice aquí Semarnat y las otras son STPS. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿O tiene alguna idea? Javier, Yajaira, Michel, Edgar, ¿alguien tiene alguna idea por qué en esta norma dice aquí Semarnat y en la otra decía STPS? Porque No, la verdad no, profe. el CTPS puede ser porque es Secretaría del Trabajo y Prevención Social y ¿cómo se llama? Este de Semarnat, no sé qué es. Ah, no, sí dice aquí. Aquí lo dice en su diapositiva. No. ¿Alguien más? Semanal no era la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos, no me acuerdo qué más cosas. Así es, así es. La Semarnat es la que rige, la que regula, perdón, todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. Entonces, las normas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, STPS, de las que vimos la clase pasada, hacen referencia al trabajo, ¿vale? Y la Semarnat se hace referencia o se fija más en todo este tipo de contaminación, maltrato animal y la fauna y todo eso, ¿no? Entonces, por eso esta norma por eso aquí dice que es de la Semarnat y su nombre es contaminación atmosférica, niveles máximos permisibles de emisión de los equipos de combustión, de calentamiento indirecto y su medición, ¿sale? Entonces, todas las industrias a nivel nacional mexicano están regidas o reguladas por esta norma, ¿vale? No hay
empresa, no hay fábrica que no se haga valer por esta norma. ¿Sale? Todas las empresas que ocupan combustibles que ocupan algún elemento químico, productos químicos, tienen que hacerse valer por esta norma. ¿Sale? Para cumplir con lo que todas las especificaciones que marca la Semarnat en referencia a la contaminación atmosférica. ¿Sale? Los que son de aquí de la zona cañera, ¿dónde vemos la contaminación atmosférica así rapidito? En el cisne, En el tizne. en la chimenea del ingenio, una vez con la madera que saca. Exactamente, ¿verdad? En el área de calderas, profe. En el Bueno, área yo he de visto que cuando arrancan las calderas o ponen a calentar las calderas, muchas veces le echan lo que es llantas, profe, plástico, todo eso le avientan primero a las calderas para que, pues ahora sí, prendan rápido y pues sale hasta humo negro, profe. Pues yo y digo que ese, todo eso es contaminación, ¿no? y ese es combustible, ¿qué? ¿Mande? ¿Qué tipo de combustible de los que vimos ahorita? Flamable, profe. A ver, eso es combustible Sólido. es un combustible sólido, exactamente. Entonces sí, en las calderas, ¿no? En las calderas, en el ingenio, desde que si tú no entras, pero no entran, o sea, no entran al ingenio, pero van pasando por ahí y se dan cuenta luego en las chimeneas o los llamados chacuacos que les dicen, ¿no? Eh, generan humo y esa es contaminación, ese es un tipo de contaminación hacia la atmósfera. ¿Y por qué sale ese humo? Es por la combustión que están generando, ¿no? Entre el combustible y el oxígeno y la flama, ¿no? Lo que hablábamos. Entonces, al hacer combustión, se genera estos tipos de humos o estas emisiones, ¿no? Hacia el medio ambiente. Entonces, los ingenios están regulados hacia esta norma y hay niveles, hay un tabulador donde están los niveles permitidos de las emisiones hacia el medio ambiente, ¿no? Cada 6 meses, un órgano certificado por la Semarnat llegan a los ingenios a hacer las mediciones, ¿no? Donde ellos se suben y traen sus sistemas de medición y cuando se está generando las emisiones hacia el medio ambiente, pues ellos toman las mediciones. Si el ingenio cumple con estas mediciones en los niveles permitidos de emisión del contaminante, pues están bien, ¿no? Pero si están por encima de los niveles permitidos y la contaminación se está elevando, pues obviamente la Semarnat genera una multa, ¿no? A las empresas que por este tipo de contaminación, ¿no? Entonces la Semarnat eso es lo que busca, pues eliminar un poco la contaminación y el deterioro del medio ambiente, ¿no? Entonces, aquella empresa que no cumpla con esta norma, pues se hacen acreedores a multas. Y eso pues genera un costo para las empresas y son costos muy elevados. El objetivo de la norma, les puse el objetivo y el campo de aplicación. Dice que el objetivo es establecer los niveles máximos permisibles de emisión de humo, partículas, monóxido de carbono, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno
de los equipos de combustión de calentamiento indirecto que utilizan combustible convencionales o sus mezclas con el fin de proteger la calidad del aire. Ese es el objetivo de la norma. Y 2, el campo de aplicación. Es de observancia obligatoria para las personas físicas y morales responsables de las fuentes físicas, jurisdicción federal y local que utilizan equipos de combustión de calentamiento indirecto con combustibles convencionales o sus mezclas en la industria, comercios y servicios. Entonces, el campo de aplicación, ¿a qué quedamos? ¿Cuál es el campo de aplicación? Se rige a nivel, ¿qué? Nacional. ¿Y qué empresas son las que tienen que valerse por esta norma? Ahí dice, toda la industria, ¿qué más? Comercio y servicio. Comercio y servicios, o sea, dice que es obligatoria ¿para quién? ¿Para quién es obligatoria esta norma? Para todas las Personas. personas físicas y morales. Exactamente, personas físicas y morales. Hablando de los municipios, de los municipios, ¿hacia dónde se va la basura? Hay lugares o hay municipios que tienen sus basureros y queman la basura. ¿Creen que eso está bien? No, profe, están contaminando, ¿no? Están contaminando. ¿Qué tipo de contaminación podremos ver ahí? En un basurero. Hacia el medio ambiente, todo lo que le rodea, ¿no, profe? Ya sean los animales y todo eso, vegetación y medio ambiente. Está Ajá. provocando óxido de carbono. Está provocando óxidos, monóxidos también de carbono. Entonces, al tener un basurero y generas combustión con la basura, entonces se convierte en un combustible, ¿no? La basura. Entonces generan combustión, esa combustión genera humo y ese humo contamina el medio ambiente, ¿no? Contamina el aire, la atmósfera, ¿no? Es un tipo de contaminación atmosférico, pero también genera contaminación al subsuelo, ¿sale? Porque pues la basura que nosotros desechamos, muchas veces hay líquidos, hay productos químicos que se generan por la combinación de ciertos productos. Hay reacciones químicas, generan líquidos y ese líquido se va pues al subsuelo, ¿no? A la tierra. Entonces, ahí también hay contaminación de subsuelo. Al contaminar el subsuelo, pues le estamos dando en la torre también a la flora y fauna, ¿no? Como dice ahí, a los animalitos y a la flora, todo el tipo de flora y fauna, ¿no? Entonces, pues por eso es esta norma, ¿no? Me fui un poco rápido porque pues sí está un poco extenso y todavía nos falta el punto número 7, que dice que el punto número 7 son los gases industriales. Pero bueno, antes de empezar con gases industriales, ¿tienen alguna duda de lo que son los combustibles, de cómo hace combustión junto con el comburente estos combustibles? ¿Alguna duda de lo que hablamos ahorita, chavos? De mi parte, no, profe. ¿Todo está claro? Sí, profe, ya ninguna duda sobre eso.
De mi parte tampoco ninguna. ¿Seguros, seguros? Entonces, a grandes rasgos, a ver, platíquenme. Hay una lluvia de ideas, a ver algo, platíquenme qué le entendieron al punto 6, combustibles. A ver, Yajaira, ¿qué le entendiste al punto 6? Que hablamos ahorita de combustibles. Vamos a ver, vamos a hacer una retroalimentación. Bueno, yo a los gases, a los combustibles, primero usted dijo de qué entendíamos por combustibles y pues yo le dije que gasolina, una sustancia que sirve para darle a una industria a algún aparato. Y de ahí usted empezó con los combustibles, que porque luego los incendios se producen, que produce calor y de ahí usted siguió hablando sobre los gases contaminantes y todo eso. Edgar, a ver, Edgar, retroalimentación. Profe, pues yo le entendí que combustibles, o sea, no nada más son líquidos, también pues son sólidos, ¿no? Y gaseosos. Pues muchas veces nosotros esos tipos de combustibles pues los vemos a diario, ya sea en productos, en las pinturas, profe, como el tiner, las pinturas son productos que pues Son son productos también inflamables. inflamables, profe. En la gasolina, cuando vamos a la gasolinera, cuando vamos a recargar lo que es el gas que agarramos para uso doméstico, ¿no? Para la cocina. Así Y es, pues, el gas pues son, LP. ándale, profe, y que pues son productos ya sea líquidos, sólidos y gaseosos. Ok, Y pues yo le entendí eso, profe. ok, Edgar, muy bien. Michelle, Sí, bueno, los combustibles, se me quedó que lo inflamable en las llamas, ahora sí que el combustible, hay dos tipos, que es inmediato y tardado. La inmediata era la gasolina y en el tardado un trozo de madera. Así también como lo que produce ceniza es un combustible sólido y en ella se encontraba lo que es el carbón y la madera. Y también vimos viscosidad, que es un combustible líquido y afecta, ¿cómo se llama? Son de efectos de almacenamiento y transporte. ok. Hay algo importante que hablaste, ¿no? Que dijiste, la densidad, la viscosidad de los productos, ¿no? Javier, Bueno, vimos hoy los combustibles, que son líquidos, sólidos y gaseosos, que tienen un punto mínimo y máximo de inflamación y ok, que se necesitan tres componentes para que estos ardan. Es el combustible como tal, el, el oxígeno para que ardan, en el caso de los que arden, y pues el encendedor, un catalizador que los encienda, una chispa, una flama. Ahí vimos que tienen pues un proceso mientras que arden y producen energía y que al finalizar pues tienen desechos que en algunos son, como los gases son subproductos que son óxidos de carbono y óxidos de azufre. Luego, en el caso de los que pues, son sólidos, terminan convirtiéndose en cenizas y contaminación ¿cómo se dice? Pues sí, desperdicios y pues terminan trayendo más contaminación de la que realmente produce en cuanto al cambio energético. ok. Entonces, todo combustible, ya sea sólido, líquido o gaseoso, en cualquiera de sus tres formas, al hacer reacción con el oxígeno y el calor,
o una chispa, pues va a generar combustión. A la hora de generar la combustión va a emitir humo o algún tipo de contaminante al medio ambiente, ¿no? Y pues va a ser regulado ¿por quién? Por la norma, ¿no? Dijimos la norma de la Semarnat. ¿Qué norma era? La 085 del año 2011. ¿Sale? Entonces, pues eso es para que lo tengan en cuenta el día que ustedes ya estén trabajando en una empresa y se genere contaminación, pues van a tener ese conocimiento de que existe una norma. A lo mejor no van a conocer al revés y al derecho la norma, ¿no? Pero van a tener y van a estar conscientes de que existe una norma y que hay que cumplir la norma, ¿no? Porque si no después, pues hay consecuencias, ¿no? Hay multas y pueden sancionar a la empresa con multas, hasta pueden cerrar temporalmente o definitivamente una planta, ¿no? Por exceso de contaminación también puede ser. También vimos dónde vamos a almacenar los combustibles, ¿no? También hablamos del almacenamiento, para el almacenamiento y el traslado, que dice que si está la instalación donde está la producción, donde están las líneas de producción, pues no podemos tener también ahí en esa misma zona el combustible, ¿no? Tenemos que tenerlo en una zona alejada de las líneas de producción, y dice que debe estar controlado también, ¿no? Entonces hablamos del control también, que solamente personas capacitadas, personas autorizadas van a poder ingresar a estos lugares donde se tiende el almacenamiento de todo tipo de combustible, llámese sólido, líquido o gaseoso, ¿no? ¿Sí hablamos de todo eso o no hablamos de eso? Sí, profe. Sí, Entonces, a grandes rasgos, pues es eso, ¿no? Dice que, pues esta es una materia muy bonita donde se podría hablar un poquito más teniendo más tiempo, pero con el tiempo que nos dan, pues entonces hay que hablar un poquito más rápido, ¿no? Llevar los temas un poquito más rápido. Pero pues ustedes deben de poner mucha atención y tener en cuenta todos estos puntos, ¿no? Bueno, entonces nos vamos con los gases industriales. Es el punto número 7. Sale de gases industriales como servicios, ¿no? Como un servicio. ¿Alguien que me ayude a leer? Profe, Vale, adelante. punto número 7, gases industriales. En la producción industrial, gases industriales son tan importantes como el agua y la electricidad. Sus propiedades específicas y la forma en que se utiliza aseguran una mayor eficiencia, seguridad y rentabilidad en muchos procesos. Los gases industriales también juegan un papel crucial en términos de calidad de producto. Entre los gases industriales más utilizados se encuentra el acetileno, el argón, el dióxido de carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. Entonces nos habla aquí dice que los gases son muy importantes como como el agua, ¿no? Y la electricidad. El agua fue el primer tema, el punto número 1 del que hablamos acerca de los servicios, ¿no? Que se ocupan en la industria. Entonces, hablamos ahí que el agua es de los principales
productos y servicios que ocupa toda la industria, pues. No hay una empresa industrial que no ocupe agua. Y la electricidad, dice aquí, ese también es otro servicio, la electricidad. La electricidad ya la vimos, chavos, todavía no. A ver, ¿se acuerdan? ¿Qué hablamos de la electricidad? A ver, Michelle. ¿No? Javier, Edgar, Yajaira. ¿Qué hablamos de la electricidad? A ver si están atentos. Eso fue lo del, sobre, ¿cómo se llama? Lo del aire comprimido, no. No, el aire comprimido es uno. Es eso, ese es otro servicio, el de aire comprimido. Al igual que la climatización, fue otro servicio del que hablamos. Pero de la electricidad, ¿qué hemos hablado de la electricidad? A ver si están atentos. Yajaira, ¿qué hemos hablado de la electricidad? Bueno, profe, yo recuerdo que pues es vital en una industria, ¿no, profe? Que la electricidad se da, o sea, la generan los, las turbinas, profe, que alimentan a toda la industria y que pues es vital, ¿no? En las industrias, porque ya si no tienen electricidad, pues no pueden generar ningún producto. Ok. Eso lo vimos ya. La electricidad todavía no la hemos visto. Ah, ¿Qué perdón, temas? profe, yo pensé que estaba preguntando de la electricidad. Ajá. No, sí, yo les estoy preguntando qué habíamos visto ya sobre la electricidad. La electricidad es el punto Ah, número no, 8. profe. La electricidad es el Ah, punto no, número no, 8. no hemos visto, profe, Hemos visto, porque profe, la hemos clase visto el agua y el pasada vapor, ¿no? El vimos punto, aguas residuales el la punto semana número 1. pasada y Ajá, el esto nos está punto. hablando de combustibles y electricidad no hemos visto. Bueno, les digo, a ver si están atentos, Porque en la primera clase empezamos viendo los servicios auxiliares, ¿no? De una planta industrial, donde se desglosan todos estos servicios. El primero, que era ¿qué? El agua, ¿no? Hablamos del agua, Sí, profe. hablamos del vapor del agua, ¿cierto? Que es generado pues, Profe, mediante calderas Sí, y sí, todo eso, ¿no? profe. Y fue cuando nos dejó la exposición en parejas. Y de ahí, Exactamente. en la segunda semana vimos aguas residuales y hasta el final el expusimos, aire. bueno, entre Javi y yo hicimos diapositivas y no vimos electricidad y ahorita usted está viendo Ajá. combustibles y gases industriales, pero no, Vimos, no lo hemos vimos, visto. vimos, vimos aire comprimido, climatización, y ahorita el punto número 6 fue combustibles y ahorita son los gases industriales, ¿no? Y el punto número 8, ese es el suministro eléctrico. Ese es el punto número 8, el servicio número 8, que va a ser el suministro eléctrico que vamos a ver la siguiente semana, junto con materiales sólidos, ¿vale? El manejo, almacenamiento de los materiales sólidos y todo eso lo vamos a ver la siguiente clase. Entonces ya nos faltan nada más esos dos últimos temas, esos dos últimos puntos. ¿Vale? Entonces, pues esos son los gases industriales. Nos decía aquí que
Entre los gases industriales más utilizados se encuentran el acetileno, el argón, el dióxido de carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. Aquí los tenemos. Acetileno tiene una enorme gama de aplicaciones, como por ejemplo la tecnología del oxicorte, la soldadura, el corte, la limpieza con llama, la pulverización con llama o el raspado con llama. El argón es un gas protector ideal, incluso a altas temperaturas, que se encuentra comúnmente en la metalurgia y la soldadura por arco. El dióxido de carbono es fundamental para la producción de bebidas carbonatadas. Se utiliza en el tratamiento del agua potable y proporciona una alternativa a los ácidos agresivos para la neutralización de las aguas residuales. En forma criogénica sólida, el CO2 se convierte en hielo seco, que se usa como refrigerante o como la limpieza con el hielo seco, o para la limpieza con el hielo seco, dice. El oxígeno. La propiedad más importante del oxígeno es su reactividad y se utiliza en gran número de aplicaciones de tratamiento de aguas y de tecnologías ambiental. El nitrógeno, se utiliza el nitrógeno como refrigerante o como gas inherente en la industria y la investigación. Después de su uso, es devuelto a la atmósfera sin cambios. El hidrógeno se utiliza como gas combustible para aplicaciones especiales y como gas de protección en el tratamiento térmico. La alta conductividad térmica del hidrógeno también lo hace adecuado para el uso como gas y refrigerante, por ejemplo, para los generadores de energía. Los generadores de energía lo ocupan el hidrógeno. Entonces, a grandes rasgos, estos son los gases industriales que más se utilizan y esos son los puntos en los que se utilizan. ¿Sale? Dice que hay gases compresibles y gases no compresibles o poco compresibles, o sea que se pueden comprimir. Dice la compresibilidad de una propiedad de la materia a la cual se debe que todos los cuerpos disminuyan de su volumen al someterlos a una presión o compresión determinada, manteniendo constantes otros parámetros. La mayoría de los gases son fácilmente compresibles y toman la forma del recipiente que los contiene. Dice, a temperatura y presión ambientales, los gases pueden ser elementos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el cloro, el flúor y los gases nobles, compuestos como el dióxido de carbono o el propano, o mezclas con el aire. ¿Vale? Esos son algunos de los gases que son altamente compresibles y que los podemos encontrar. Por ejemplo, el oxígeno, venden tanques de oxígeno, ¿no? Al igual que de hidrógeno, del nitrógeno. Ya están venden los tanques con estos gases. Entonces ahí entran como comprimidos, ¿no? Los comprimen. Por eso dice que los gases son compresibles. Y los poco compresibles, a ver, ¿alguien que me ayude a leer? Ya casi para acabar. La compresibilidad es una sustancia o material, es el cambio del volumen que experimenta cuando es sometida a un cambio de presión. En algunas reacciones químicas puede suceder esto y en los gases también, ya que al aumentar la frecuencia de las colisiones, la fuerza repulsiva va tomando lugar. Un sólido tiene sus moléculas muy cercanas y al intentar juntarlas más aparecen fuerzas de repulsión que dificultan la tarea. Por ello se dice que los sólidos son poco comprensibles. En las moléculas de los líquidos hay espacio. Si en su comprensibilidad es mayor, pero aún así el cambio del volumen suele requerir de fuerzas grandes. Vale, entonces, dice aquí que ¿quiénes son los que no son compresibles? Los sólidos. Los ¿no? sólidos. Los sólidos son sustancias o material que no se puede comprimir
¿Por qué? Debido a que sus moléculas están muy juntas, ¿no? Están muy cercanas, están muy juntas. Y en los gases las moléculas tienen más espacio, están más separadas, entonces se pueden comprimir, ¿no? Se pueden acercar, las acercan todas las moléculas y es el efecto de la compresión. ¿Vale? Dice, así que los sólidos y los líquidos son difícilmente comprensibles. Los líquidos también. ¿Vale? Los materiales líquidos. Son difícilmente comprensibles. Y los gases son los que son comprensibles, ¿no? Todo tipo de gas. Almacenamiento, distribución y manejo de gases. Los cilindros de gas deben de ser manipulados y usados únicamente por personas entrenadas y calificadas. Es parecido a lo que vimos en el punto número 6 de combustible, ¿no? Que solamente personas capacitadas pueden manipular los cilindros de gas, ¿no? Dice, el usuario es responsable del uso seguro del cilindro y de su contenido, al igual que de la devolución del cilindro al proveedor o al distribuidor del gas en las mismas condiciones de seguridad en que se lo recibió. El mantenimiento del cilindro y sus accesorios deben ser efectuado solamente por parte del personal calificados, autorizados por el propietario y de acuerdo con las normas nacionales e internacionales y lo permitido por las autoridades nacionales. Entonces, aquí también hay una norma de regulación, ¿sale? Para el manejo de estas sustancias. Seguridad en el manejo de gases. Manos y ropas limpias, libres de grasa o aceite. Proteger los cilindros de choques, evitar que caigan o sufran impactos. Bueno, puse aquí las de cilindros porque comúnmente la mayoría de los gases que llegan a la industria pues están en los cilindros, ¿no? En estos cilindros donde están comprimidos. Entonces, dice que proteger los cilindros de choques y evitar que caigan y sufran impactos en todas las instalaciones en servicio o almacenamiento donde sea apropiado. Los cilindros de gas deben asegurarse para prevenir caídas. Mantener la tapa colocada. Estos cilindros, por ejemplo, el del oxígeno, traen un capuchón. Entonces, ese es para proteger las válvulas. Entonces, todo el tiempo, si no está siendo utilizado, debe de tener esa capucha o esa tapa colocada, dice. Para transporte en vehículos en posición vertical y firmemente asegurados. Eso también lo dice la norma. Para el transporte deben de ir los cilindros en forma vertical. Me ha tocado ver que a veces personas se les acaba su gas con el que cocinan sus alimentos y corren a la gasera, ¿no? A rellenar ese cilindro. Pero los cilindros por lo general los llevan acostados. Entonces eso está mal. Entonces, si alguna vez ustedes llevan un cilindro y lo llevan así acostado, recuerden que está mal. Que en alguna circunstancia ese cilindro puede provocar algún accidente, ¿no? Se puede degollar donde están, si no lleva la tapa, si no está, se puede ver algún degollamiento y con la presión que tiene el cilindro adentro con el gas, la presión que está generando, y si se llega a tener alguna ruptura, pues el tanque va a salir disparado, ¿no? Y puede provocar pues, algún accidente. Entonces deben de tenerlo muy en cuenta.
Los que han entrado a alguna planta industrial, por lo general, pues siempre hay cilindros. Aquí hay unos ejemplos de los cilindros, las carretillas donde se transportan. Aquí hay una carretilla, es como un tipo diablito, ¿no? Que tiene un sistema donde cabe solamente un cilindro, está asegurado por una cadena, lo colocan, lo aseguran con una cadena, ¿para qué? Para que no se vaya a caer el cilindro. Acá hay otra carretilla, otro diablito, que está diseñado para 2 cilindros. 2 cilindros, cada uno con su cadena, igual para hacer el efecto donde el cilindro no se pueda caer. Donde los tienen almacenados, pues acá tienen otro sistema donde está igual el cilindro fijado a la pared, está debidamente asegurado para que no se vaya a caer, ¿no? Soportes inferiores, estos van colocados en el suelo donde entra el cilindro y también les da fuerza para que el cilindro no caiga. O estas estructuras que tenemos acá abajo, donde podemos también almacenar los cilindros. Cada que vas a ocupar un cilindro, aquí se abre y pues ya sacas el cilindro, ¿no? Cilindros, cada vez que no lo cada que lo vayas a utilizar, lo retiras y cuando lo terminas de utilizar se debe de volver a llevar a su lugar, ¿no? Entonces este es un ejemplo. Lo van a ver mucho en la industria, si se encuentran en el área de producción. Si les toca trabajar en oficina, pues muy poco van a ver estos puntos, ¿no? Pero si les toca trabajar dentro de las líneas de producción, se van a encontrar con estos puntos. Entonces, para eso es importante que ustedes tengan este conocimiento, ¿no? Que sepan. Aquí hay un ejemplo de lo que hablábamos también. Este ejemplo lo iba yo a poner hace rato allá en los combustibles, cuando estábamos hablando del punto 6 de combustibles, que hubo una parte donde les mencioné que en el almacenamiento, que no debe de estar en lugares totalmente cerrados, ¿no? Aquí hablando del gas, dice que aquí este almacén está bien organizado. En esta parte de aquí, en la parte de arriba tenemos unos sistemas donde en dado caso que haya fuga de gas, pues el gas tiende a liberarse y no queda atrapado dentro del almacén, ¿no? Tiene ventanas, no es solo la puerta, aparte de la respiración por la parte de arriba en el techo, pues tiene también ventanas para que pueda entrar el aire y pueda ventilarse y no pueda estar totalmente cerrado, ¿no? Y un mal almacenamiento o un mal almacén es donde, como en esta parte que tenemos aquí abajo, donde vemos el cilindro, hay fuga de gas y se encuentra dentro del almacén, ¿no? Dependiendo de qué tipo de gas sea, puede ser alguno que sea dañino hacia la salud y a la hora de que entre una persona, pues ahí sí existe un riesgo, ¿no? Entonces, por seguridad se ocupan estos tipos de almacenamientos y más hablando de cilindros de gas, ¿no? Hablando de cualquier tipo de gas. ¿Sale? Pues este tema de gases industriales está un poquito más cortito. Estuvo un poquito más extenso el punto 6, que es combustibles. Y ahí en combustibles también hablamos un poquito de este tema de gases, por eso es que ya es más corto. Entonces, con esto damos por terminada la clase del día de hoy, los temas. Pero antes de que nos podamos retirar, les había yo comentado que tenemos que entregar un producto final. ¿Sí o no, chavos? No, bueno, sí, profe.
¿Cuánto quedamos que valía el producto final? Acuérdense que tiene un valor para la calificación final. Dijimos que a la asistencia iba a contar el 20%, la participación en clase un 15%, que hasta ahorita pues ustedes ya han participado, tienen el 15%, hasta ahorita tienen el 15%, tienen su De producto asistencia, final 25. tienen su asistencia, tienen el 20%. Tienen sus tareas, ahí tienen el otro 20%. Entonces, pues está fácil para que puedan acreditar la materia. Eso es cuestión de que ustedes le echen ganas, ¿sale? Está fácil los criterios para la evaluación. Están sencillos, está relativamente acorde para que pasen, ¿no? Echándoles la mano también a ustedes. Entonces, el producto final decía que valía 20%. Si tuviéramos más tiempo, les pediría yo que se fueran a algún taller de carpintería o de soldadura o algún taller, algún torno para poder realizar este producto final. Pero por los tiempos y que solamente tenemos, pues ahorita ya, para la entrega, una semana básicamente. Bueno, poquito más de una semana. Les explico. Dice aquí, ¿no? Teniendo el conocimiento de los servicios utilizados para diseñar y mantener las plantas industriales, ¿cuáles son los servicios? Pues los que estamos viendo ahorita, ¿no? Son los servicios utilizados dentro de las plantas industriales. Simular con sus viviendas su propia planta industrial. Cada uno allá en su casa va a simular una planta industrial desde su vivienda. Y partiendo de ahí, le van a dar un giro. ¿Sale? A lo que quieran que se dedique su planta industrial. Van a desglosar qué servicios son los que utilizan y qué servicios les estaría haciendo falta para que su planta tenga un mejor funcionamiento en sus líneas de producción y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles serían los beneficios de implementar este nuevo servicio? ¿Sale? Van a entregar el trabajo, va a ser, pues ahí está, va a llevar portada, introducción, objetivos, el trabajo, el cuerpo del trabajo y una conclusión o sus conclusiones. Dice que la portada pues van los nombres, la fecha, carrera, materias, etcétera, etcétera, etcétera. En la introducción le van a poner una pequeña descripción de qué se trata el giro de su planta o de su planta industrial. Objetivos para la mejora de su planta. Y en el cuerpo, pues todos los puntos mencionados en la descripción. Sale todo los servicios que utilizan y todo. Van a hacer referencia a todo lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Sale? Y van a poner sus conclusiones. No quiero algo muy extenso, entonces algo ahí que sea breve. Sale, échenle ingenio ahí. ¿Sale, chavos? Sí, profe. Esta presentación se las voy a subir ahorita en un ratito más, lo voy a subir ahí también a la plataforma para que ya la tengan. Entonces, pues solamente van a hacer falta 2 puntos por ver, que dijimos que es el suministro eléctrico y los sólidos. ¿Vale? Entonces, pueden ir avanzando con los que ya vimos, que es el agua, vapor de agua, ¿cuál otro? Combustibles que vimos ahorita, gases, climatización, aire comprimido. Ya tenemos ahí varios puntos para que puedan empezar, ¿no? La entrega, les voy a poner fecha de entrega. Ahorita estamos a 14. La siguiente clase es para el día 21. Tengo entendido que esa es la última clase, ¿no? Son 4 nada más. Yo creo
que hasta para el día lunes 24 ya está bien para que lo entreguen, para que yo pueda realizar la calificación. ¿Sale? Entonces, esta semana pues no les voy a dejar tarea, los voy a dejar para que empiecen con su producto final. Y ya la semana que viene, pues también, aparte de la entrega del producto final, va a haber el examen final, porque el examen, ¿cuánto vale? ¿Se acuerdan cuánto vale? Sí, 25. El 25%. Va a ser un examen sencillo y fácil. No va a venir nada de lo que no hayamos visto. Mejor cámbialo, profe. ¿Eh? No, ya está ahí, Mejor, ya está puesto, ya mejor no puedo cámbialo. cambiar. Mejor 25 el producto final y 20 el examen. No, ya está el porcentaje. Va a ser algo sencillo, el examen se los voy a poner de opción múltiple y va a venir todo lo que vimos. O sea, no les voy a poner ninguna pregunta de lo que no hayamos visto. ¿Sale? Apréndanse el objetivo del ingeniero industrial porque ese es de ley que se los voy a poner. ¿Sale? Entonces, estúdienle porque el examen lo va a hacer para la siguiente semana. Una vez concluido los temas que faltan. ¿Alguna duda? Profe, ¿verdad que nuestra vivienda tenemos que simular que es una industria y tenemos que ver qué servicios tenemos en casa y de los que tenemos añadirle los que nos faltan, cuando le añadamos lo que nos faltan, a eso se le da el giro al producto final, ¿verdad? Es que sí entendí yo. Ajá, el giro es a qué se dedica la empresa. O sea, es una empresa de manufactura que ensamblan, no sé, algún tipo de motor, un vehículo, o ensamblan electrodomésticos, pantallas de televisión, o no sé, ese es un giro, o puede ser de giro farmacéutico, que tu empresa, tu planta industrial se dedique a la producción de medicamento, o como lo que hay aquí en la zona, el giro que se dedique a la producción de alimento, de azúcar, de acetileno, de alcohol, no sé. Eso es el giro que le van a dar ustedes a su empresa. ¿Sale? Y ya teniendo el giro, pues ustedes van a ver qué servicios son con los que ya cuentan y qué servicios les hacen falta para mejorar lo que sería su producción final o su producto final, dependiendo del giro al que se va a dedicar su empresa. ¿Sí? ¿Ya le entendiste, Sí, profe. Jaira, más o menos? Sí, profe, ya lo Sí, entendí profe, más o sí menos. la entendí. Vale, entonces, pues algo así van a realizar del producto final. Digo, algo que no sea muy extenso, algo sencillo, pero pues es también para retroalimentar y para que ustedes tengan el conocimiento de todos estos servicios, para qué sirven, cómo funcionan y dentro de las industrias, ¿no? Les va a servir porque les va a servir mucho este trabajo, ya que ustedes van a poder volver a leer, volver a hacer una pequeña investigación y para poder realizar su trabajo, ¿no? Entonces es importante para su desarrollo, el desarrollo de ustedes y su conocimiento, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, Edgar, Javier? No, ¿Todo por el bien? momento, bueno, profe. Bueno, y sus tareas, los que ya hicieron sus tareas, ahí las suben, ahí luego las voy a calificar, ¿vale? Profe, ¿verdad que la tarea de la semana pasada es hasta el domingo? Ajá, creo que sí, tiene la fecha hasta el domingo. Es que yo apenas Sí, la voy a tiene. hacer ahorita. Como buen mexicano, dejando todo hasta el final, ¿verdad?
Es la pequeña, viernes, ya tuvieron toda una semana. Imagínense, Profe, pero imagínense que las clases fueran diarias, ¿no? Pero bueno, sí, tienen hasta el trabajo, domingo para trabajo. tienen hasta el domingo para subirla. Y ahí yo se las voy a calificar. Es una pequeña investigación, es algo sencillito también. ¿Sale? Entonces, eso sería todo por el día de hoy.